cargos en su contra en el marco de la denominada Operación Huracán. Ustedes la recuerdan. Héctor Burgos nos va a contar mucho más. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarte. Hola Titi, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Efectivamente, debieron pasar 2.728 días, más de 7 años desde la fallida Operación Huracán registrada en septiembre del año 2017, para que finalmente los imputados, tú lo decías, ¿cierto?, 10 exfuncionarios de Carabineros, además de un ingeniero, un civil, ¿cierto?, que prestaba servicios en la institución, debieran entonces concurrir hasta la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco, en el denominado juicio por la Operación Huracán. Un juicio que se ha iniciado con incidentes planteados por los defensores, ¿cierto?, de los ex carabineros. En particular, se han realizado 2 recusaciones amistosas tendientes a evitar que uno de los jueces sea parte, ¿cierto?, de este tribunal que va a conocer durante 99 jornadas, así se ha planteado por lo menos los antecedentes. Hagamos un poco de historia en esto. Recordemos que este fue un operativo donde se realizaron allanamientos en el mes de septiembre de 2017 de manera simultánea en Temuco, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y Ercilla. Se detuvo a 8 comuneros mapuches, los cuales se sindicaba como vinculados a diferentes hechos de violencia rural, en particular atentados, miembros de la coordinadora Arauco Mayeco, también de otros grupos radicalizados que operan en la macrozona sur. Finalmente, esto fue descartado luego que se diera cuenta de que parte de las pruebas presentadas por el carabinero, ¿cierto?, habían sido creadas y además insertadas en los teléfonos celulares que se les incautaron a estos comuneros que fueron inmediatamente puestos en libertad, y se entonces formalizó a los funcionarios de Carabineros, ¿cierto? 2 de ellos, el ex jefe de inteligencia de la Policía Uniformada, el general Gonzalo Blue, además del mayor en retiro Patricio Marín, llegaron de manera presencial a este procedimiento, a este inicio de juicio. Además, los otros imputados se encuentran conectados de manera telemática. También deberá prestar testimonio el ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, además de otras autoridades de la época, el año 2017. Lo decíamos, una jornada que se inició con incidentes. Por supuesto, también hubo palabras de los abogados, también de algunos, ¿cierto?, de los imputados en ese entonces, que hoy, por supuesto, están en calidad de víctimas. Pasemos a revisar declaraciones. Para que sea tal tiene que ser oportuna, y ya esto es chacota. Esperaremos el receso para que el tribunal resuelva lo pertinente, y por supuesto que ustedes van a poder encontrarse con estas actuaciones charlatanes del abogado Arias, lo que ha sido su característica durante este particular juicio Huracán. Mi representar una persona que fue detenida, se le incautó su celular y ese celular se inoculó, se le metió prueba. Eso es un hecho que ya se encuentra acreditado, y efectivamente escucharemos los alegatos de apertura, que fueron los propios generales y funcionarios de Carabineros quienes firmaron estos informes, sabían lo que se estaba haciendo. Lo que aquí se está juzgando es la institucionalidad chilena y la actuación que en su momento tuvieron los funcionarios policiales, a quienes se les estaba exigiendo que hubieran resultados respecto de los delitos que estaban aconteciendo en la Araucanía. Con esa presión, ellos decidieron entonces actuar dolosamente y crear pruebas falsas para acusar a quienes eran dirigentes de distintas comunidades. Sean entonces, mira, en estos minutos Titi se acaba de resolver entonces que algunas de las cuestiones que aún están pendientes para dar inicio a este juicio sean resueltas. Se ha pospuesto hasta el próximo día 23 de marzo. Eso es lo que está pasando ahora en vivo. Vamos a conocer antecedentes en muy breves minutos, ¿cierto? Vamos a estar detallando cuál va a ser entonces el futuro de este juicio. Lo cierto es que luego de presentadas algunas recusaciones amistosas se ha determinado entonces suspender hasta el día 23 de marzo el inicio de este juicio. Recordemos que los imputados se encuentran ya acusados, ¿cierto?, como autores de los delitos consumados de asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de un instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, sabotaje informático y denuncia calumniosa. Lo decíamos, audiencia que está
suspendiéndose. Precisamente en este minuto estamos en vivo desde el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, 23 de marzo. Eso es lo que se ha dicho, por lo menos de manera preliminar. Vamos a conocer más antecedentes entonces respecto de lo que está pasando a esta hora en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. Héctor, finalmente, ¿por qué se suspende hasta el 23? ¿Porque hay un recurso de recusación? Así es, fueron dos las recusaciones amistosas que se solicitaron tendientes a inhabilitar primero al Tribunal de Garantía de Temuco. Además, recordemos que esta investigación se inició bajo el liderazgo, ¿cierto?, del ex fiscal jefe de Aysén, quien hoy también está siendo investigado por el denominado caso Audios, que involucra al abogado Hermosilla. Es entonces que se han presentado estas dos recusaciones, además de una tercera que dice relación con uno de los jueces, el juez Antonio Raúl, quien recordemos también fue en algún momento parte de distintas polémicas referidas particularmente por eventuales dichos que podría haber presentado a través de redes sociales en favor de distintos comuneros mapuche. Por supuesto, estamos hablando siempre en condicional. Audiencia, lo decíamos en desarrollo. ¿El abogado Román dirá algo? Vamos a consultar para conocer cuál fue entonces la determinación. Sí, le vamos a consultar Sí, lo vamos a consultar en vivo, ¿cierto?, al abogado Rodrigo Román, porque se ha suspendido finalmente esta audiencia, abogado. Esto obedece única y exclusivamente a las maniobras dilatorias y a la charlatanería jurídica expuesta desde el día primero de este juzgamiento por parte de la defensa del otrora general de inteligencia, Gonzalo Blue, particularmente el abogado Cristian Arias. Él es el responsable de esta dilación del juicio nuevamente, lo que resulta, por decirlo menos, escandaloso. ¿Qué es lo que se planteaba en audiencia? Se pretende recusar a uno de los magistrados por supuestas expresiones que había dado a propósito de hechos distintos, pero finalmente esto es un ardid, es una maniobra dilatoria de Cristian Arias, el abogado de Gonzalo Blue. Y lo digo así responsablemente, con todas sus letras. Esto ha sido una mala forma, una maña, de litigar de mala fe, que ha sido la forma permanente que ha tenido el abogado Arias en este juicio. Era respecto de otros casos. De otros casos, supuestamente, habría una recusación porque el magistrado Raúl habría dado expresiones respecto a otros temas, de escuchas telefónicas a jueces y fiscales, y supuestamente el magistrado Raúl habría dicho que es un hecho grave. ¿No es un hecho grave que escuchen ilegalmente en los teléfonos de cualquier persona? Parece que pagarían, ¿no? Y por eso la denuncia que yo hago es que este juicio no arranca precisamente por estas maniobras dilatorias y la charlatanería del abogado Arias. ¿Se vuelve a extender entonces el inicio del juicio? Sí, claro, está en suspenso nuevamente, exactamente. Muy bien, muchas gracias. Las palabras en vivo entonces del abogado, ¿cierto?, de Héctor Yaitul. Recordemos, uno de los detenidos en este caso, ¿cierto? Hablábamos con Rodrigo Román, quien da cuenta entonces de esta suspensión de esta audiencia de juicio oral en el denominado caso Huracán. Y el abogado Arias está presente en la audiencia, como también para hacer los descargos, ¿no? Sí, estamos esperando, Titi, justamente que los abogados comiencen a salir, obviamente también poder conversar con representantes del Ministerio Público para tener las versiones. Claro, luego de esta suspensión inesperada se produce entonces conversaciones entre los distintos abogados. Vamos a estar, por supuesto, ampliando esto una vez que podamos tener las palabras de los abogados que aún están reunidos al interior de la sala del Tribunal de Juicio Oral en Temuco. Cuando reiteramos, ¿cierto?, se ha suspendido hasta el 23 de marzo el inicio en la denominada Operación Huracán, Titi. Ya, retomamos el contacto contigo, Héctor, cuando así sea pertinente. Sí, vamos a hablar, estamos acomodándonos para poder conversar con representantes del Ministerio Público, el fiscal de Aysén. José Moris Ferrando, fiscal regional subrogante de Aysén. Bueno, fiscal, es usted mismo el que solicita al tribunal poder dar un plazo de 5 días para que se cumplan los plazos legales respecto a si alguien pueda apelar o no a la resolución que acaba de tomar el tribunal. A ver, efectivamente, una de las defensas interpuso una recusación en contra de uno de los jueces que integra la sala del Tribunal Oral de Temuco, la que fue rechazada por el tribunal. El punto está en que si el juicio se inicia estando pendiente de una recusación ante la Corte, todo el avance del juicio se puede anular. Y naturalmente no es la idea que una vez que el juicio empiece se anule. Por lo mismo, lo ideal es la situación que se planteó. De hecho, se pudieron observar, ninguno de los intervinientes se opuso, ni querellantes ni defensas.